Estamos de regreso en Arica Informa junto al diputado Enrique Lee Flores. ¿Apagó su celular, diputado? Me imagino, ¿no? Porque yo apagué el mío para no tener problema de que se Vamos, pueda filtrar alguna conversación vamos a grabar esta que entrevista. no corresponda. Oye, ¿cómo ha afectado este tema del diputado Mellado de RN con esta filtración de esta conversación o esta reunión con el presidente? Bueno, yo lo siento por el diputado Mellado, me parece que es un buen parlamentario, que está preocupado por su zona siempre, muy aplicado además en sus comisiones, pero parece que todos tenemos días buenos y días malos, parece en algún minuto se le ocurrió grabar algo que no se podía grabar. Nosotros constantemente estamos con reuniones que son sensibles. Nosotros, en mi caso, por ejemplo, pertenezco a la Comisión de Defensa, estamos muchas veces tratando temas que son delicados y que el sentido común, o sea, sin necesidad de que nadie nos diga, oye, por favor, no graben, el sentido común nos dice que no podemos grabar. Y de hecho, aunque no esté grabado, ni siquiera comentar cosas que se tratan dentro de estas reuniones. Yo pienso que fue un mal día y bueno, valoro que se haya reconocido finalmente que fue él y tendrán las instituciones que funcionar. Yo entiendo que esto es algo que no corresponde hacer y vamos a ver cómo se sale finalmente de este asunto. Lo importante es que se sienta un precedente claro de que las comunicaciones privadas, que las reuniones privadas, salvo que yo te diga ahora en este minuto, sabes que Luis, esta entrevista la voy a grabar, si fuera una entrevista no en privado, ¿no? No se debiera hacer, no se debiera grabar, y mucho menos dar a conocer, porque en este caso esa grabación fue entregada a un medio de comunicación. Sí. Así que un saludo al diputado Mellado y ojalá que pase luego esta tormenta. Oiga, diputado, bueno, esta semana que está terminando ha sido bastante convulsionada con todo el tema, ¿cierto?, el tema de salud especialmente, ¿cierto?, que ha marcado la pauta con cambio de subsecretario. ¿Qué le pareció todo esto? Y tengo entendido que ustedes también ahí en el Congreso también sacaron la voz sobre este tema. Mira, yo de verdad, Luis, me da, se me ponen los pelos de punta. Muchas veces ya los tengo de punta y se me ponen más de punta. Cuando los políticos que no tienen un conocimiento en salud empiezan a opinar y peor aún, decidir en salud. Lo vimos en la pandemia. Alcaldes que decían hay que ir a cuarentena, al otro día se desdecían y decían no hay que ir a cuarentena y daban bote porque no tenían un conocimiento básico de lo que son mecanismos de transmisión, epidemiología clínica, etc. Te pongo un ejemplo. Esta semana se votó la exigencia al gobierno de hacer mamografías gratuitas anuales a todas las mujeres mayores de 35 años. Anuales, Luis. O sea, claro, desde el sentido común de una persona que no tiene mayor conocimiento en salud, si esto se hace cada 3 años, alguien podrá decir, oiga, si lo hacemos todos los años va a ser mejor. Pero no es así no funciona la ciencia médica. Los tratamientos médicos, así como los elementos de diagnóstico, como una mamografía, si bien es cierto pueden tener beneficios, también pueden tener perjuicios. Por lo tanto, no es llegar y decirle vamos a hacer todos los años una mamografía. Hay radiación, hay traumatismo, hay desconfort. A raíz de una situación de desconfort de una mujer por una mamografía puede ella decidir no hacerse nunca más una mamografía. Situaciones de ese tipo. Y por eso que hoy día está definido en los protocolos de todo el mundo cuándo hay que hacer todos los años, cuándo hay que hacer cada 2 años, cuándo hay que hacer cada 3 años y entre qué periodos de edad. Entonces, que de la Cámara Baja los diputados lleguen así como bien sueltos de cuerpo, le dicen, le exigimos al presidente que ahora en adelante las mamografías sean gratuitas una vez al año. La verdad es que yo creo que eso llega al Ministerio de Salud y arrugan ese proyecto y no lo toman en cuenta, porque la verdad es que técnicamente tiene una falencia. Pero bueno, en este caso en particular tuvimos lamentablemente la pérdida de vidas humanas, de lactantes, y eso obviamente que remeció el ambiente político, y yo creo que en este caso con un fundamento claro. Mira, fue el propio gobierno quien decreta alerta sanitaria el veintitantos, no sé exactamente el día, pero veintitantos de marzo. A pesar de estar con alerta sanitaria, recién comienzan a reunirse con las clínicas privadas a fines de abril, o sea, más de un mes después.
cuando todos sabemos que nuestro sistema de salud, para bien o para mal, está compuesto por un sistema mixto, o sea, clínicas privadas, sistema público, de tal forma que cuando el sistema público colapsa, el sistema privado le presta apoyo, y viceversa también. Pero si tú no tienes esa conversación antes, cuando tú mismo decretas la alerta sanitaria, difícilmente vas a tener un sistema óptimo, como ocurrió con uno de los lactantes, que perfectamente podía haber llegado a Clínica Las Condes y no llegó. Pero bueno, ese es el tema político, y ese tema político que causó mucha tensión, donde se estaba pretendiendo acusar a la ministra de Salud, se desahogó un poco con la renuncia del subsecretario de Redes Asistenciales. Pero luego está el tema ya netamente sanitario, tema médico. Y yo en la presentación que hizo la ministra de Salud eché de menos muchos aspectos preventivos, de tal modo que nosotros como la bancada de Avancemos Chile le hicimos presente a través de un proyecto de resolución algunas cosas que queremos del gobierno en relación a esto. Primero, hay un tema con las licencias médicas, porque todos sabemos que si tú estás con un poquito de gripe, todo de la garganta está un poquito resfriado, a veces un buen reposo de 1 o 2 días te corta la cadena del resfrío, o por lo menos no lo hace tan grave, ¿no? No te vas a exponer al frío, no vas a estar con el viento helado, te vas a mejorar más luego. Pero ¿por qué mucha gente que trabaja y está contratada no lo hace? Porque sabe que los primeros días no se los van a pagar. Entonces una licencia médica de 3 días significa 0 peso. Y de 5 días significa que solamente le van a pagar 2 días. Entonces, en una situación de alerta sanitaria, en una situación de crisis, bien podría nuestro país eliminar ese aspecto para que las licencias cortas sean pagadas íntegramente, de tal forma de fomentar el reposo en aquellas personas que estén con todos estornudos y no tengamos a veces trabajadores yendo a trabajar a sus oficinas, tosiendo, estornudando, porque finalmente eso ocasiona mayor daño porque contagia a sus compañeros de trabajo. Y finalmente, también le mencionamos a la ministra que esta sugerencia que ella hizo de usar mascarilla en el transporte público no puede ser una sugerencia. Uno de los aspectos más importantes del contagio está justamente en los ambientes cerrados del transporte público, terrestre y también el privado aéreo. En las líneas aéreas, a ver si alguien me acompaña en sus casas, quienes hemos viajado en avión últimamente o en épocas de pandemia, nos damos cuenta que, salvo un pequeño periodo en que subían personas, ¿no es cierto?, con sus trajes y colocaban y sanitizaban las cabinas del avión, hoy día llega el avión a Arica o a Santiago, se bajan los pasajeros, inmediatamente después suben los pasajeros, ni siquiera hay un aseo previo en la cabina. Yo creo que es la instancia entre la bajada y subida de pasajeros de que haya una sanitización, Como se hacía, claro, como se hacía antes, y por lo menos un aseo. A veces yo me encuentro con papeles, hasta con pañuelos desechables puestos en los asientos. Entonces, ese aspecto no tiene que ser una sugerencia, tiene que ser obligatorio. Y además, el uso de mascarillas, se lo mencionamos a la ministra. Mira, mucha gente que no se quiere contagiar y que es más precavida, entonces sube a las cabinas o a los buses, al avión, ¿no es cierto?, a los colectivos con mascarilla. Pero esa mascarilla en ese ambiente cerrado no sirve para nada, porque si el virus está suspendido en el aire, no es capaz de contenerla, se te va a entrar por los lados, por los poros, te vas a contagiar igual. ¿Dónde sirve la mascarilla? Fundamentalmente en aquel que está sintomático, porque actúa como un mecanismo de barrera para que las partículas que tú emites cuando estornudas igual van a pasar al aire, pero en mucha menor cantidad, porque una gran cantidad, un gran porcentaje va a quedar atrapado en el tapaboca. Es el sintomático respiratorio, aquel que está estornudando con tos, el que se debiera preocupar cuando sube a la cabina de un avión, cuando sube a un bus, a un colectivo, a un taxi, de colocarse su mascarilla. Y eso requiere una señal de la autoridad sanitaria. Y hacerlo obligatorio no está mal por ahora, porque lamentablemente no aprendimos a educarnos. Todavía mucha gente estornuda, ni siquiera se tapa la boca con su mano, ni con su antebrazo, no hace nada, simplemente tose al aire. Quiere decir que no fuimos suficientemente educados y por eso que también nos falta mucha más campaña en los medios de comunicación, que es la última parte que le dijimos a la ministra. Invierta un poco más en los medios de comunicación, porque finalmente lo que tenemos que atacar es el aspecto de la prevención, que haya menos contagio. Claramente también hay que preocuparse del tema de los ventiladores, del fenómeno de la última cama, que no tengamos nunca que decidir por esa última cama cuando hayan 2 pacientes y solamente un ventilador. Pero bueno, eso también es parte de la tarea médica, pero la parte de la prevención a mí me pareció muy débil en la exposición en la cámara. Se lo hicimos valer
en la platea, digamos, cuando pedimos la palabra, a mí me comentaron la bancada de Avancemos Chile que hiciera uso de la palabra, pero también después, cuando ya los ministros se estaban yendo, conversamos con la ministra y a ella le pareció muy bien el tema que en el transporte público los sintomáticos respiratorios tengan la obligatoriedad de usar mascarilla y vamos a esperar que esa medida llegue pronto. Bien, pues, diputado, quedaron algunos temas que los vamos a dejar para nuestro próximo encuentro, especialmente con el tema del proyecto de los 100 años, ¿no? Que están Con ahí todo gusto. promocionando. Solamente así como vamos de pincelada, esta semana avanzamos un pasito más, nos reunimos por el Plan Arica 100 años con el ministro Lizalde. Perfecto. Muchas gracias por acompañarnos, que estén muy bien. Hemos conversado con el diputado Enrique Ely Flores. Pausa y regresamos.